Bueno, pues bienvenidas. Es un gusto poder saludarlas y verlas y sobre todo compartir con ustedes esta materia tan bonita que se llama Taller de Juicios Orales y que pertenece a la plantilla de materias de la licenciatura en Derecho y Criminología. Ya nos conocemos, su servidora Adela Elizabeth Sánchez López, y vamos a entrar en materia con nuestra primera sesión, Taller de Juicios Orales. Quiero que vean esta imagen graficada. Lo que era hoy o lo que era antes y lo que es mañana, es decir, lo que estamos viviendo ya actualmente. Anteriormente teníamos este sistema que no era oral, todo era escrito, eran expedientes tras expedientes tras expedientes, y literal, teníamos que cargar una maletita o un cargador para que nos cargara los expedientes y verificar en qué tomo estaba nuestra actuación, en el tomo 1, en el tomo 2, en el tomo 3, etcétera. Y hoy, lo que vemos actualmente es justamente los juicios orales. Nosotros ahora somos las mujeres del mañana. ¿Por qué? Porque ya estamos viviendo un sistema oral. Y bueno, entremos en materia. El juicio oral en México, ¿a partir de cuándo se conoce? ¿Por qué se hace? Mm, ¿Quiénes eran los encargados en su momento de impartir justicia? Y se hacía de una forma tras bambalinas, a puerta cerrada. Nadie se enteraba de lo que ocurría. Por lo tanto, el juicio oral es como coloquialmente conocemos ahora al nuevo sistema penal acusatorio vigente en México, hoy conocido como juicios orales. Y a partir del 19 de junio del año 2008 es cuando se da la reforma a nuestra Constitución, donde refiere que vamos a migrar de un sistema inquisitivo a un sistema penal acusatorio. El primero, violentador de derechos humanos. El segundo, garante y 100% protector a los derechos humanos. Por eso se le ha llamado juicio oral, porque ahora todo es de manera verbal, de manera hablada, como lo veíamos en esta imagen aquí, directamente con el juez. Ujú. Los jueces tienen que estar ahora de manera física ante nosotros. Este juicio oral ahora se caracteriza por desahogar la etapa central del procedimiento de viva voz ante el juez o tribunal ante el que se entiende el litigio, es decir, ante el que se está dirimiendo la controversia. Y aquí es donde les quiero dar a conocer justamente los artículos que espero que puedan tomar nota de ellos. 18 de junio, ¿cuáles fueron los artículos que se reforman de nuestra columna vertebral jurídica llamada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, ojo, artículo 16 al 21 y 22, fracciones 21 y 23 del artículo 73, fracción séptima del artículo 115 y la fracción 13 del apartado B del artículo 123. Todo esto medular en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, ya he sobrado decirlo, se aprueban las reformas y estas reformas tienen como finalidad mejorar el funcionamiento de las diferentes instituciones que integran el sistema de justicia penal mexicano, encargadas primordialmente de la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, así como el tema de la reinserción social, que cambia, porque antes era readaptación social, ahora es reinserción social. Y derivado de estos diversos cambios constitucionales que se aprueban en el sistema de justicia mexicano, uno de los que más destaca es en cuanto a la impartición de justicia y refiere a la impartición de los juicios orales. Esta introducción ahora nos lleva a estar con un modelo penal mixto que estaba predominante y ahora el acusatorio y oral, es decir, el adversarial. Regido por estos principios, ojo, con los principios procesales de este sistema, ahora oral. La película que les dejé, que van a analizar, al final del día, vamos a ver un juicio oral.
Y hay diversos. Ya después, tras bambalinas, me pueden preguntar algunas que les pueda recomendar. Tenemos los principios procesales del sistema oral. La publicidad. Antes era a puerta cerrada. Hoy, dependiendo del delito, eh, se limita el paso para que puedan entrar estudiantes o litigantes a presenciar un juicio. Pero la mayoría son libres, o sea, pueden entrar, ver, estar ahí, siempre y cuando no interrumpan al juez. La contradicción. En ese momento nosotros podemos refutar. Imagínate, antes era de que yo promovía algo y hasta que la otra parte checaba, le daban 3 días para que manifestara lo que su derecho correspondiera, venía, promovía. Entonces, ¿cuántos momentos, cuántos días no se dilataba este juicio? O ya no, al hablar de contradicciones al momento, no, yo no estoy de acuerdo, no, su señoría, esto es violatorio, etcétera, etcétera, ¿no? La concentración. Se entiende que este organismo tiene que buscar todos los elementos necesarios para que concentre, para que mantenga el juicio ahí y sobre todo le dé continuidad e inmediación a los juicios. Anteriormente en un sistema inquisitivo hablábamos que detenían a la persona y tenía 5 o 6 años detenido y ni siquiera le habían dictado sentencia. Hoy no, hoy se pretende que este sistema es como cuando abren una supercarretera y dicen, ah, por ahí entonces podemos transitar de manera más fluida. Esto es lo que busca este sistema oral, que todo pueda llegar a ser un poco más rápido. Estos principios están previstos en el 16, párrafo segundo y 13º del 17, párrafo tercero, cuarto y sexto del 19, 20 y 21 y párrafo séptimo de la Carta Magna. Todos estos, como les decía, ya los tenemos por acá arriba. Aquí nada más robustecemos un poquito el tema de los artículos. Entonces, esa es la transición que vivimos. Estados Unidos ya la tenía, pero nosotros la tuvimos que adoptar. Les decía, el tema de la igualdad, el tema de ya estos países del mundo lo tienen, nosotros no podemos quedarnos en el olvido, entendiéndote la diligencia con el secretario de acuerdos y el juez estaba ausente. Hoy el juez está presente en todos los momentos. Y les decía, totalmente garante, protector a los derechos humanos. El estandarte de este sistema penal, como les decía, es la protección a los derechos humanos de los gobernados. Figuras como presunción de inocencia, violación al debido proceso, son temas que están bajo la lupa jurídicamente, aunado que al ser nuestra Constitución interpretada a la luz de los tratados internacionales, los requisitos de protección son mayores. Recuerdan ahí la reforma del 2011, donde catapulta nuestros derechos humanos a un rango constitucional, pero más que eso, brincamos el charco y nos vamos al ámbito internacional, porque el artículo primero refiere, esta Constitución va a ser interpretada a la luz de los tratados internacionales. Entonces, obviamente ahora nosotros tenemos que cuidar más el tema de la presunción de inocencia y de la violación al debido proceso. Si hay alguna duda, por favor me interrumpen y si no, seguimos. Como migramos a un sistema oral, ahora tenemos que aprender a hablar, a gesticular, y nos daba pavor. En muchas ocasiones, hablar frente a público nos daba temor. Bueno, antes de la reforma, para nosotros el tema de migrar a un sistema presencial, a un sistema en línea y luego línea, nos regresamos a presencial, realmente fue para nosotros un reto, porque el vernos en cámara decíamos, ay, como que no me gustó. Ay, como que no hablo bien. Ahora imagínate estar frente al juez y hablar frente a él y argumentar y debatir. Bueno, pues la argumentación y el debate oral es un principio esencial y elemental en este derecho procesal penal. ¿Por qué? Porque ahora todo ya lo manejamos de manera oral, de manera verbal. Nada de que le voy a presentar una promoción y ahí nos vemos en 6 días, ¿no? No, no, no. Es al momento que tenemos que inconformarnos, vamos a decirlo así. El juicio oral, entonces, vamos a entenderlo como este sistema que nos va a ayudar a conocer y a decidir un hecho presuntamente delictivo. Y este hecho se le va a atribuir a una persona llamado
presunto culpable. Ay, ¿por qué presunto? Si lo vimos que él estaba acuchillando. Sí, pero es presunto porque tenemos que acreditarlo directamente en el juicio. Examinar las pruebas correspondientes para que el juez pueda dictar un fallo y así concluir el trámite. El juicio oral, entonces, en este sentido general, ha sido un hecho histórico, una conquista de la autoridad avalada por la experiencia y la praxis. Este método para poder solucionar conflictos que pueden llegar a ser hasta de mayor peligrosidad. Y en la actualidad, el proceso penal demanda que los profesionales del derecho nos demanda ¿qué? Una profunda preparación de adquisición de conocimientos, habilidades, no nada más en cuestión técnica jurídica, sino también comunicativa, el lenguaje corporal. ¿Estás nervioso? No, y estás sudando todo y te tiembla la voz. Digo, a todos en algún momento nos pasa. Pero esto también es de alto impacto. ¿Por qué? Porque finalmente de esa forma también mandamos es como poner una señalética, no estoy nervioso, no me preguntes. Aquí seguimos viendo un poquito de definiciones en cuanto a las habilidades sociales y eficaces y comportamientos sociales que debemos tener en la interacción social. El reforzamiento positivo y el resultado de consecuencias positivas, según Michelson. La adquisición de habilidades sociales que nos van a preparar para la participación competente y eficaz en diversos aspectos de la interacción humana y ahora humana jurídica, ¿no? La persuasión es otro punto muy relevante. Una cosa es hablar y otra cosa es persuadir. La persuasión va muy de la mano con la oratoria y la argumentación jurídica. Creo que todos tenemos hijos. De repente nos dice nuestro adolescente, ¿nos das permiso de salir? Y empiezan a endulzarte el oído y tú dices, ¿qué quieres? O sea, tú algo quieres. Dime qué quieres. No, es que te quería pedir permiso. Y le dices, ¿pero ya arreglaste tu recámara? ¿Ya? ¿Seguro? Sí, puedes ir y verificar. Ya lavé los trastes. Bueno, ese día son unas cenicientas. Finalmente te están persuadiendo a algo que te están diciendo. Y por tanto, la persuasión también constituye una habilidad comunicativa de relevancia en el actuar de los juristas. Es evidente también que en pocas investigaciones relacionadas con la persuasión se ha manifestado que, bueno, estamos todavía carentes un tanto de este conocimiento, pero más que conocimiento es de la habilidad de poder llevarla a cabo, de poder practicarla. Desde primaria escuchábamos concursos de oratoria y era quien hablaba, quien declamaba, quién podía pasar y discursar y dar un diálogo. Bueno, eso es parte también de una persuasión. El momento que estamos viviendo ahorita en México y en diversos estados de la República, sino es que en la mayoría, tenemos mucha oratoria, tenemos mucha persuasión. Por parte de los operadores políticos. Ahora, como operadores jurídicos, no podemos quedarnos debajo del closet, escondidos, ¿no? Y ver qué pasa. Para que nosotros podamos argumentar, persuadir, tenemos que tener conocimiento de un hecho que la ley califica como delito, para que derivado de ello podamos fijar posturas y crear nuestra teoría del caso. Ajá. Hace rato que venía, no sé quién venía con el teléfono y vi un vehículo, dije, inmediatamente dije, me creé mi teoría del caso. Ay, ella viene manejando. Y que me dijo, no, no, no vengo manejando yo, viene manejando otra persona, pero sí, venimos en un vehículo, ¿no? Eso es la teoría del caso, justamente fijar una postura. ¿Y qué es la teoría del caso? Cada una de las partes en el proceso penal plantea sobre la forma de cómo ocurrieron los hechos y la responsabilidad o no del acusado, según obviamente las pruebas que se presenten y que se desahoguen durante el juicio. Si decimos que es culpable, si decimos que es inocente. Hace algunos meses se hizo una recreación en la universidad de ustedes, eh, en la que le imputaban a uno de los estudiantes, esto es práctico, no, realmente no se cometió el delito, pero le imputaban el delito de homicidio. Entonces, la fiscalía iba con que sí, él lo mató,
Y la defensa dijo, no, a ver, espérame tantito. En efecto, tenía un cuchillo ensangrentado en sus manos, había un cuerpo inerte sin vida en el baño. Sin embargo, de las cámaras que logramos pedir, vemos a una tercera persona salir corriendo. Por lo tanto, mi teoría del caso es que él no lo mató. Mi teoría del delito es que él no lo mató. Lo mató la otra persona, la que salió corriendo, porque salió corriendo, ¿no? Entonces empezamos a hacer nuestras historias que al final del día las vamos a plasmar como nuestra teoría. ¿Cómo vamos a esta teoría del caso? ¿Cómo la vamos a construir? La vamos a construir con una teoría fáctica, una jurídica y una probatoria. Fáctica, ¿qué pasó? Ah, bueno, el hecho es que hay una persona sin vida, homicidio. Ocurrieron así los hechos. Teoría jurídica y el Código Penal refiere que el homicidio está situado en tal artículo. Y los elementos de convicción, la probatoria, sí, en efecto, puede tener las huellas dactilares en ese cuchillo, pero al final del día hay un video donde hace referencia que hay una persona más que sale corriendo. Teoría probatoria. ¿Cómo lo probamos? En este caso, pues obviamente con un video, con otra testimonial de una persona que dijo, sí, en efecto, yo vi que cuando él entró, el otro salió corriendo. ¿De dónde? Del baño. Ahora, una vez que ya tenemos construida nuestra teoría del caso, ¿es culpable o es inocente? Digo, estas son las dos posturas, ¿no? Es que, ay, es que pareciera ser que sí, ¿no? No podemos dudar en una teoría del caso. Tenemos que vivir momentos y traer con nosotros nuestra teoría del caso. El proceso penal acusatorio va a estar situado en estos 5 momentos que ustedes ven en pantalla. La investigación inicial, la investigación complementaria, la etapa intermedia, la etapa de juicio oral y obviamente la etapa de ejecución de sentencia. ¿Qué se hace en esta investigación inicial? Denuncia o querella. Encontramos un cuerpo sin vida en los baños. Se abre la carpeta de investigación. ¿Puede haber o no puede haber detenido? Si hay detenido, pues tendremos que debatir también el control de la detención. Si no está detenido, pues vamos a buscar a lo mejor una orden de aprehensión, una orden de comparecencia, un citatorio a la audiencia. ¿Ante quién? Ante el juez de control, ¿no? Y garantías. Viene un segundo momento. En esta etapa inicial vamos a vivir el control de detención. Recuerden que ahorita estamos todo en materia de derechos humanos. No lo golpearon, no le pegaron, no lo obligaron a decir que usted lo hizo. Control de detención, que todo este momento que se vive en la detención haya sido apegado a los derechos humanos. Formulación de imputación, que es cuando el Ministerio Público va a decirle al juez por qué está ahí. Teoría fáctica, jurídica y probatoria, presentando su teoría del caso. Vinculación a proceso. ¿Qué datos de prueba tengo para poder señalarlo a él como probable responsable? ¿Qué datos le imputamos? Y obviamente tenemos la etapa, dentro de la etapa inicial, el control, la formulación, la vinculación a proceso. Pedimos que se le vincule a proceso al detenido. Son 5 momentos en esta etapa inicial. Control de la detención, formulación de imputación, vinculación a proceso. Y en esta vinculación le decimos al ciudadano juez con qué datos de prueba contamos para hacer notar que el imputado pudo haberlo realizado, ¿no? La vinculación a proceso, la medida cautelar. Esta figura de medida cautelar la vamos a encontrar en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la que vamos a referir cuál medida queremos, cuál vamos a poner. La prisión preventiva oficiosa, recuerden que ahorita hubo mucho revuelo con el tema de la prisión preventiva, que hay que sustentarla, que hay que justificarla, a lo mejor que firme periódicamente, que se inmovilicen cuentas, que no se acerque a la casa del ofendido, de las víctimas, que en su momento tampoco pueda salir del lugar, etcétera. Hay una diversidad de medidas cautelares que si nos da tiempo las vamos a hablar más adelante, pero todo eso se vive en nuestra etapa inicial, que más adelante vamos a hablar de ella. ¿Qué pasa en este segundo momento de investigación complementaria? Aquí está. Formulación, control de detención, lo que les explicaba, formulación, declaración. Siempre se le pide al imputado si quiere declarar. Si él nos dice, sí, sí quiero,
Listo. No, no quiero, entonces todo lo que digas puede ser usado en tu contra. No, eso ya no está en uso, ¿no? Podemos permitir que declare o bien que se reserve. Se vincula a proceso y se da el cierre de investigación. Obviamente, anteponiendo el tema de su medida cautelar y de su plazo de cierre de investigación. ¿Qué se vive en la etapa intermedia? En este número 3. Ya formulamos la acusación, ya presentamos datos de prueba, en un momento dado se llegan a admitir, se llegan a desechar o puede haber un acuerdo en cuanto, ok, sí, vamos con esta prueba. Pero es, un doctrinario hace mucho nos decía, es como poner todas las pruebas en un colador y decir, a ver, ¿cuáles sí realmente interesan para la teoría del caso que nos ocupa? La etapa de juicio oral, aquí se apertura. De hecho, en la película que yo les dejé, hay alegatos de apertura, hay desahogo de pruebas. Se apertura con un alegato en el que le decimos al juez, prometemos que vamos a cumplir que nuestra teoría del caso es la correcta. Se desahogan las pruebas testimoniales, entrevistas, peritajes, se incorporan las pruebas. Y al final que ya tuvimos toda esta pasarela probatoria, entonces nos vamos al alegato de cierre. Si en alegato de apertura prometimos, en alegato de cierre, como ha quedado evidenciado, como ha quedado acreditado en esta audiencia, ¿no? Esas son nuestras palabras. Y esperamos el fallo, la sentencia, culpable o inocente. En el supuesto de que sea culpable, tenemos que vivir la quinta etapa, que es la etapa de ejecución de sanciones. Es decir, si se va a quedar privado de su libertad, cuánto tiempo se va a quedar privado. Entonces ahí ya buscamos el tema de que se ejecute esa sentencia que el juez nos dijo. A grosso modo, estos son los 5 momentos que se tienen que vivir en el proceso penal acusatorio. ¿Preguntas o dudas? ¿No? Gracias, No, Liz. Gracias, Gisela. no, Ok. maestra. Proseguimos entonces. No le podemos decir es el culpable, es el asesino, es el violador, es el ratero, es el defraudador. Siempre vamos a manejarlo como el presunto. En la etapa de investigación le vamos a llamar imputado, en la etapa intermedia le vamos a llamar acusado y en la etapa de juicio oral le vamos a llamar sentenciado. Y para efectos de los boletines judiciales que luego nos dan las fiscalías es presunto culpable. Presunto responsable. ¿Ok? Y proseguimos. En este mapita del proceso penal, eh, tomado directamente del Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos conocimiento aquí de la noticia criminal, el cuerpo, inerte, sin vida, en un charco de sangre. Se presenta la querella o la denuncia, en este caso por parte de la escuela o del lugar donde pasaron los hechos, podría haber sido la denuncia. Y entonces tenemos la facultad de abstención a poder investigar un archivo temporal en la etapa inicial, fíjense. El no ejercicio de la acción penal o el criterio de oportunidad. Pero esto, si al final del día nos percatamos que en efecto esa noticia criminal existen los elementos probatorios, se presume que puede haberlo realizado, obviamente se tiene que ir a audiencia inicial. Dentro de esta etapa también vamos a encontrar la detención en flagrancia. Es que lo vimos salir corriendo y en ese momento lo detuvimos. La orden de aprehensión, la orden de citas de cateo en un momento dado y la cita judicial. Vivimos el control de la detención, lo que les explicaba hace un momento, si fue todo apegado a derechos humanos. Se formula imputación, se le permite que él se esté de acuerdo o no en el término constitucional o bien puede pedir la dupla, se le vincula proceso, se le verifica su medida cautelar y se da el plazo de cierre de investigación. Aún en este momento pueden haber salidas alternas, como es el procedimiento abreviado. Sí, sí lo hice, estoy arrepentido, etcétera, y entonces se puede manejar un abreviado, que es, perdón, es una salida alterna al juicio. Es decir, ya no nos vamos por toda la vía ya marcada, sino podemos salir antes, podemos llegar antes a nuestro destino. ¿Cuál es nuestro destino? Una sentencia. Hace poco
yo llevé a cabo un procedimiento abreviado, fue por robo. La persona que entró a asaltar al lugar dijo, no, pues sí, la verdad sí lo hice, este, pero pues quiero irme a un abreviado, se contabilizaron ahí qué beneficios pueden ser dependiendo del delito, a lo mejor pues que se vaya en libertad, ¿no? Que venga y que esté firmando, etcétera. Si no viene a firmar, pues en un momento dado pueden reaprenderlo, pero dependiendo del delito. También ahí vamos a verificar cuáles en un momento dado nos pueden dar las salidas alternas, dependiendo del tipo del delito. En la etapa intermedia, pues obviamente ya se hizo la acusación, se desahogan los medios de prueba ante el Ministerio Público. Recuerden que la víctima va a ir como coadyuvante con el Ministerio Público. Lo que antes no se hacía era de que, a ver, espérate, tú ni sabes derecho, hazte para allá, deja que nosotros lo hagamos. No, no, no. Ahora la víctima tiene que estar en todo momento y hasta su asesor jurídico. Ujú. Debe de estar ahí. Puede ser un asesor de oficio o puede ser un asesor particular. En el caso de ustedes, si llegan a ir a una audiencia, si están contratadas en fiscalía, serán asesores de oficio. Caso contrario, serán asesores particulares. Viene la audiencia intermedia, decíamos, y se dicta el auto de apertura a juicio oral. ¿Y qué pasa allí en el juicio? ¿Te acuerdas de esa contradicción que decíamos? Listo, ahí empieza el debate. Se apertura con los alegatos, se da paso a las pruebas, se contradicen las pruebas, tanto la defensa como la fiscalía, y hay una clausura del juicio. Ahí, obviamente, nuestro alegato de clausura, la deliberación que tiene el juzgador y se emite el fallo, se lee el fallo. Se da a conocer también el tema si es que hay algún incidente de sanción de reparación del daño para efectos de que pueda pagarlo. En el supuesto que yo manejé, no pedí la reparación del daño porque al final el señor ni la tenía y a mí lo que me interesaba era tener una sentencia condenatoria para que el seguro se pudiera activar y entonces recuperar ese dinero que se había robado. Pero bueno, eso ya depende a cada uno. Y aquí, vivamos la etapa intermedia ya de una manera más estricta. Formulamos acusación, hay exposición de defensa y excepciones, se ofrecen las pruebas, si es que hay acuerdos probatorios se da y se dicta el auto de apertura a juicio oral, que es lo que vimos en esta imagen. Para pasar directamente al juicio, nada más que aquí se las presento de otra forma. Y la fase del juicio oral, pues es relativamente la etapa más importante del procedimiento penal, porque es donde vamos a llevar a hablar a nuestras pruebas. En el sistema inquisitivo presentábamos el documento y listo. Lo ratifico en todas y cada una de sus partes. Ahorita no, ahorita es, a ver, ¿a qué se dedica? Soy perito. ¿Desde cuándo es perito? ¿Tiene especialidad? ¿Con qué cédula? A ver, ¿qué hizo? Dígame qué método utilizó. Dígame cuáles son sus conclusiones. Y listo, incorporas tu documento. Incorporas, le haces hablar al peritaje, haces hablar a la prueba. Por eso hablamos que es dentro del proceso un momento importante. Y después de que finaliza la fase de instrucción y acusación en el juicio oral, se desarrolla esto ante un juez diferente. ¿Por qué? Porque se habla de una contaminación de jueces. El juez que te conoció tu etapa inicial no puede estar en la intermedia y tampoco puede estar en la de juicio oral. Por eso nos van cambiando a los jueces. Por ejemplo, en mi caso, como fue llegamos a una salida alterna, a un abreviado, sí conoció mi mismo juez, el mismo juez con el que yo inicié el debate desde control de detención. Y en esta instancia se formulan pretensiones, se proponen y practican todas las pruebas para fundamentar. Aquí pueden verlo ya de una manera plasmada, el juicio oral, o sea, está enseñando a lo mejor un dictamen. Tenemos aquí. Bueno, en México no se ocupa, ¿no? El que tengamos aquí a estas, es el jurado, no, aquí nosotros no manejamos jurado, manejamos el público. Tenemos aquí al que está vestido de naranja, obviamente es el imputado, a la defensa, a la secretaria de sala. Si está detenido, pues obviamente tenemos aquí al guardia, que es el que está salvaguardando que no vaya a salir corriendo, que no vaya a lastimar a alguien, el juez y el testigo. De esa forma, nosotros es como podemos situarnos de una manera ya un poco más práctica, de una manera más real, y así son los juicios el día de hoy. Así se maneja. Yo las invito a que si pueden ir a alguna audiencia en el lugar en el que estén, vayan.
pidan entrar, ver, ¿no? Aprender. ¿Cuál es la estructura del juicio oral? Para tener una mejor comprensión de todo este proceso que hemos venido hablando, es conveniente conocer cómo se va a desarrollar cada paso. Apertura. El fiscal presenta un resumen de los hechos que se tratarán. Las partes tienen la opción de dar sus alegatos de apertura o bien dejarlo para el momento de las pruebas en el juicio oral. Viene también un interrogatorio. Aquí tenemos al testigo. No lo pierdan de vista. Y a este testigo le podemos hacer un interrogatorio directo, en el cual el abogado fiscal hace la presentación oral de las pruebas y prestan testimonio los testigos para afianzar la acusación. En esta misma instancia y por orden puede haber contrainterrogatorio y repreguntas. Ya dijiste algo, como hay igualdad entre las partes, es que es mi testigo. No quiero que nadie le pregunte a Liz porque es mi testigo. No, aquí no es así. Aquí mi contraria va a hacer el uso de la voz cuando el juez se lo dé y le pregunte, ¿va a contrainterrogar al testigo? Sí, claro. Y entonces comienzan a hacerte preguntas de lo que tú ya dijiste. ¿Para qué efectos? Para intentar hacerte caer en contradicción. Ujú. Como les decía, se puede dar una sentencia. Esta puede ser, si es absolutoria, el abogado defensor solicita al juez el sobreseimiento por falta de pruebas o en algún momento puede hasta inconformarse y apelar en ese momento para prueba de audio y video, puede en su momento inconformarse y apelar la sentencia. La defensa, si la sentencia es absolutoria, es denegada o no se realiza, el abogado expondrá las pruebas que demuestran la inocencia de su defendido. No es obligatorio, pero en el caso de llevar testigos, siguen los pasos idénticos a estos, a los que ya presentó Fiscalía. ¿Para qué? Para, en un momento dado, exponer por qué está incorrecta la acusación. Y también, en la mayoría de casos, una vez que ya nosotros desahogamos todas y cada una de las pruebas dentro del juicio, entonces sí, nos lucimos con nuestro alegato final. Alegato inicial y alegato final. O alegato de inicio, alegato de clausura. ¿Ok? La estructura. Los alegatos finales van a ser el momento en el que el fiscal y defensa o abogados hacen un resumen de lo que ya se vivió, de lo que ya se desahogó y hacer resaltar los puntos más benéficos para cada una de las partes y tratar de influir así en el jurado. En cuanto a las instrucciones, el juez instruye, bueno, en el caso de México no tenemos jurado, para que en su momento les voy a decir a las partes, voy a dar mi veredicto. Les aviso que voy a dar mi veredicto, así que voy a deliberar, así que me esperan o lo cito para sentencia. Y derivado de esta sentencia, entonces se deja evidencia de ello, tanto en audio como en video, y también se transcribe. ¿Existe alguna duda? No, ninguna. ¿Ok? De hecho, si ustedes ven la película que les dejé como actividad, se van a dar cuenta de estos momentos, van a verlo materializado ya en un ejercicio totalmente práctico. Podemos ver diversas, por ejemplo, nos metemos a páginas del Congreso, nos metemos a páginas de juzgados y aún se hacen a veces públicas muchas audiencias que nos pueden llevar a conocer estos puntos. Y de esa forma verlo ya, pues un ejercicio práctico realmente, práctico. Aquí nos estamos dando la pauta para una cuestión, vamos a decirlo así, teórica. Si ustedes visitan el canal de la universidad, se van a dar cuenta que hemos realizado diversos ejercicios de contrainterrogatorios, de interrogatorios, de objeciones, cosas que también vamos a ver más adelante de forma práctica, teórica, pero ustedes pueden ahí verificar, hay varias audiencias que se han subido por parte del el equipo de juicios orales que han tenido intervención de manera en ejercicios, vaya. Pero al final del día se simula toda una audiencia, una etapa inicial, una etapa intermedia, este, una etapa de juicio oral y los momentos que se viven en la etapa inicial.
Si existe alguna duda, algún comentario, háganmelo saber. Caso contrario, pues vamos a dar por concluida la sesión para que puedan disfrutar lo que les resta de su domingo. Adelante, Yo, Liz. doctora, yo quiero saber si vamos a ver en esta ocasión, no, bueno, ya en esta no, en la siguiente clase, los pasos para estructurar el alegato de apertura. Sí, sí, los vamos a ver. Este, por ejemplo, la película que usted nos dejó, ahí ya prácticamente viene ya todo desglosado. Nosotros vamos a hacer como si fuéramos precisamente el hijo que está defendiendo, o sea, el abogado El abogado. defensor. Ajá. Ah, ok. Ok. Ustedes van a formular su alegato. Creo que les pedí alegato, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, alegato de apertura y de la conclusión. Alegato de clausura. Ok. Ajá, Sí. sí. Sí, nosotros en la siguiente sesión les voy a dar la estructura para que Ah, ustedes puedan ir identificando cómo la van a iniciar, cómo la van a concluir. Ajá. ok. Sí, sí, esa era mi duda, porque ya la vi, pero yo digo, ¿qué va primero? Si así como él está defendiendo, si lo que él está diciendo, o sea, así. Y digo, híjoles, no, estoy así, aquí No una se idea, preocupe. otra, Vamos, pero vamos a ir mm, primero asentando. Esta es la primera sesión, como les decía, pero ya en la segunda sí les vamos a enseñar cómo se realiza la estructura, los pasos a seguir. perfecto, gracias, ¿Ok? doctora. Bueno, pues me dio mucho gusto verlas a todas. Cuídense mucho y Igualmente. nos vemos el próximo domingo. Perfecto, gracias, buenas tardes. Igualmente. Hasta pronto. Gracias, maestra. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.